El impacto entró en la sala antes que las palabras. A las 7:43 de la mañana, en la esquina de Broad Street con Elmwood Avenue, un sedán BMW negro cruzó medio carril, rozó el borde del separador y se metió de lleno contra la parte trasera izquierda de un Toyota Corolla 2012 que ya venía frenando por la luz amarilla. El Corolla dio un tirón seco, giró unos centímetros y el espejo del lado del conductor salió disparado como si lo hubieran arrancado con la mano. En la grabación se oyó primero el golpe, después el claxon, después la voz de una mujer diciendo: no, 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 por favor, no hoy. Yo vi ese video en la sala 3 del Tribunal Municipal de Providence un miércoles 17 de abril a las 9:12 de la mañana. Causa número MC 24187. Ya había visto miles de choques. Lo que no había visto tantas veces era lo que vino 8 segundos después. El muchacho del BMW bajó sin apuro. 17 años. Chaqueta azul marino, mocasines sin calcetines, reloj demasiado caro para una muñeca tan joven. Miró el guardabarros de su auto, no miró a la mujer, no miró el tráfico detenido, no miró el espejo roto en el asfalto, se pasó la mano por el cabello, levantó los hombros y dijo, con una calma que heló la sala cuando reprodujimos el audio: no es mi problema, llame a su seguro. La señora del Corolla abrió la puerta con cuidado porque la puerta ya no alineaba bien. Salió sosteniéndose el costado. Tenía uniforme de asistente de salud a domicilio, todavía con la credencial colgada. Se llamaba Elena Morales. 39 años, 2 hijos, un turno empezando a las 8:15, su único auto. Todo eso lo supe después. Lo primero que vi en la grabación fue otra cosa. Ella apoyó la mano sobre el techo del carro para no caerse, miró al muchacho y dijo: este carro me da de comer. Él rodó los ojos. Cuando pasé la lista, él estaba sentado a la derecha, junto a su padre y a un abogado con una carpeta de cuero, corbata gris y una voz entrenada para sonar ofendida antes de que alguien le preguntara nada. Elena Morales estaba sola, una carpeta plástica transparente, 3 recibos doblados, una foto impresa del Corolla tomada en el estacionamiento de una farmacia y una llave de auto puesta sobre la mesa como quien trae una prueba, pero también una herida. El joven se llamaba Preston Whitmore. Su padre no necesitó presentarse. En ciudades como la mía, uno aprende a reconocer cierta clase de silencio cuando alguien con dinero entra a una sala pública. No hablan fuerte, esperan que la habitación se acomode sola. El abogado se puso de pie primero. Pidió desestimar la reclamación civil derivada del accidente. Dijo que los daños eran modestos, que la señora Morales estaba exagerando el impacto y que el joven había cooperado razonablemente en la escena. Mientras él hablaba, Preston no miraba hacia mí, miraba su teléfono bajo la mesa. Cuando levantó los ojos, no fue para escuchar, fue para ver si aquello iba a tardar. Yo había presenciado esa mirada demasiadas veces. Le pregunté a la señora Morales qué pedía. No hizo un discurso, no lloró, no intentó caerme bien. Se puso de pie despacio y dijo: Su señoría, necesito que me paguen el carro para poder volver a trabajar. Abrió la carpeta, sacó 2 estimados, uno de $6,842 por reparación, otro de $7,180, luego una carta de su empleador, 3 turnos perdidos en 4 días. Después puso la llave del Corolla sobre la mesa. Enciende, dijo, pero no dobla bien a la izquierda. Antes de que yo pudiera seguir, el abogado del muchacho entró encima de sus palabras. Esa carta no prueba causalidad completa. Lo dijo rápido, como si la rapidez pudiera convertir la necesidad en detalle técnico. Yo pedí la grabación otra vez. Ahí llegó la primera resistencia. Objeción, dijo el abogado. La reproducción parcial puede inducir una impresión emocional impropia. Impropia, esa fue la palabra. Yo le dije al secretario: póngala completa. La sala quedó en silencio. Se oyó el tráfico, se oyó el golpe, se oyó a Elena decir: no hoy. Se oyó a Preston decir: no es mi problema. Y entonces, apenas un segundo después, se oyó una tercera voz masculina, fuera de cuadro, quizá de un repartidor que se acercó. Jovencito, ¿está loca tu cabeza? En ese instante, el abogado del muchacho se levantó otra vez, más rápido que antes. Su señoría, ese comentario de tercero es prejuicioso. No le contesté. Miré a Preston.
Él por fin alzó la vista y sonrió apenas, esa sonrisa mínima de quien cree que todo se resuelve, porque siempre se ha resuelto. Si usted ha vivido lo suficiente, conoce esa sonrisa. No es juventud. No es nervio, es impunidad ensayada. Le pregunté al muchacho si había ofrecido ayuda a la conductora. No recuerdo. Le pregunté si había intercambiado datos de seguro en la escena. Mi padre se encarga de esas cosas. Elena levantó la cabeza apenas. No habló. Solo apretó la llave del Corolla dentro del puño. Ahí entendí que el caso no giraba solo sobre un choque, giraba sobre una costumbre. El abogado pidió que no moralizáramos un simple accidente de tránsito. Me gusta cuando un abogado usa esa palabra demasiado pronto, porque cuando alguien me pide que no mire el patrón, casi siempre hay un patrón. Le pedí al secretario el informe policial. Hora de llegada del agente, 7:49 a.m. Clima despejado. Tráfico moderado. Declaración preliminar del joven conductor. Ella frenó demasiado rápido. Declaración suplementaria, tomada 6 minutos después. Preferiría resolverlo en privado. Eso último me llamó la atención. Le pregunté al joven qué había querido decir con resolverlo en privado. No sé, quise evitar un drama. Elena giró hacia él por primera vez. Me ofreciste $500 si no llamaba a la policía. Él se encogió de hombros. Su carro ya estaba viejo. En una sala de tribunal hay frases que mueven más aire que un grito. Esa fue una. Yo le pregunté cuánto costaba su BMW. El abogado saltó. Irrelevante, le dije. No le pregunté a usted. Preston vaciló. Miró a su padre. El padre no dijo nada. El muchacho respondió. No sé, es un lease. ¿A nombre de quién? De una compañía. ¿Cuál compañía? Otra pausa. Whitmore Holdings. A las 9:26 de la mañana, el caso todavía parecía inclinarse a su favor. Tenía abogado, tenía padre, tenía seguro corporativo. La señora Morales tenía fotos, una llave torcida y una semana arruinada. Si el expediente se quedaba ahí, él saldría pensando exactamente lo que había pensado al bajar del BMW. No es mi problema. Y ahí fue cuando dejé de mirar solo el choque. Pedí que llamaran por teléfono al representante de la aseguradora listada en el informe. No porque dudara del impacto, dudaba de la historia. La llamada tardó 7 minutos. 7 minutos son eternos cuando una parte cree que el tribunal le pertenece. El abogado del muchacho no se sentó. Caminaba un paso, giraba, revisaba su reloj. Preston ya no miraba su teléfono. Miraba la puerta. La ajustadora entró por altavoz. Confirmó la póliza. Confirmó el vehículo. Confirmó el conductor autorizado. Y luego dijo una línea que cambió la temperatura de la sala. Existe una revisión interna de riesgo vinculada al conductor juvenil. El abogado habló encima de ella. No es pertinente. Yo levanté la mano. Déjela terminar. La ajustadora siguió. Se registraron múltiples eventos previos asociados al mismo conductor, aunque no todos ingresaron como reclamaciones formales. Eso hizo que Preston se moviera por primera vez. No mucho, apenas un tirón en la mandíbula. Su padre inclinó la cabeza y escribió algo en una tarjeta. El abogado pidió conferencia privada. Negada. Le pregunté a la ajustadora cuántos eventos. Hemos identificado 3 en 18 meses. ¿Reclamaciones? No exactamente, reparaciones solventadas fuera del proceso ordinario. El abogado ya no objetó sentado. Esta vez dio un paso hacia el estrado. Su señoría, esto es una exploración impropia de asuntos familiares y financieros. Cuando alguien intenta cerrar una puerta con ambas manos, uno no mira la puerta, mira lo que hay detrás. Le pedí a la ajustadora los montos. Ella vaciló. No tengo la cifra exacta de todos, pero uno supera los $4,000. Preston se inclinó hacia su abogado y le susurró algo urgente. No escuché las palabras, no tuve que escucharlas. El cuerpo humano también declara. A esa altura, si usted cree que ya vio venir el final, espere. Lo que destruyó a ese muchacho no fue el choque, fue su costumbre de salir caminando antes de que llegara la cuenta. Hice un receso de 20 minutos, no para descansar, para verificar.
Pedí los registros básicos que podían producirse de inmediato, historial de conductor, constancia de pagos privados vinculados a la póliza y cualquier documento ya entregado por la defensa en el intercambio previo. Cuando regresamos a las 10:03, la carpeta sobre mi banco ya no pesaba igual. El abogado volvió con una estrategia nueva: minimizar el daño y aislar el día. Aunque existieran incidentes anteriores, no convierten este accidente en malicia. Buena frase, técnica, pulida. Pero había un problema. Yo ya no estaba mirando malicia, estaba mirando hábito. Le pedí al secretario que marcara un documento que la defensa había intentado pasar por alto. Un resumen de cuenta de mantenimiento vehicular de Whitmore Holdings. No era un extracto bancario completo. Era peor para ellos. Era un resumen limpio, preparado para decir poco, y aún así decía demasiado. 3 entradas. 12 de octubre, $2,180 a Harbor Auto Glass. Memo. PW Side Mirror Incident. 4 de enero, $4,960 a East Bay Marina Services. Memo. Gate Repair, PW. 22 de febrero, $1,335 a Linda Pacheco. Memo. Settlement for Scooter Damage. La sala no explotó. Las salas reales no explotan. Hacen algo más fuerte. Se quedan inmóviles. El abogado reaccionó al instante. Fuera de contexto. Intentó retirar el documento. Dijo que eran gastos administrativos, que las siglas no probaban identidad, que el tribunal no debía especular. Mientras hablaba, Preston no miraba el papel. Miraba a su padre. El padre no lo miraba a él. Yo no levanté la voz. No hacía falta. Señor Whitmore, le dije al muchacho, ¿usted es PW? Silencio. ¿Sí o no? Sí. El incidente del espejo era suyo. No me acuerdo. La puerta del Marina. No fue así. Y el scooter. Elena, desde la mesa de la izquierda, no apartaba la vista. No sonreía. No disfrutaba. Solo esperaba. Eso también importa. La gente honesta casi nunca saborea el momento, solo quiere que por fin llegue. Preston intentó su primera defensa real, no jurídica, moral, y por eso fracasó. Todo el mundo comete errores, dijo. Su padre cerró los ojos. Yo le respondí, errores, sí, facturas invisibles, no. El abogado quiso interrumpir, lo detuve con la mirada. A veces la autoridad no necesita más herramientas que el silencio correcto. Le pregunté a Preston quién había pagado esos 3 incidentes. Mi familia, más preciso. No sé, la cuenta de la casa. ¿Su dinero? No. ¿Dinero ganado por usted? No. ¿Alguna vez pagó usted personalmente un solo dólar por alguno de esos daños? No contestó. Repetí la pregunta. No. Ahí estaba. No el accidente. La estructura completa. Si alguna vez ha querido saber cómo se fabrica un adulto irresponsable, no empieza con el primer daño, empieza con la primera vez que rompe algo y alguien más desaparece la factura. El abogado entendió el peligro y cambió de tono. Dijo que su cliente era menor de edad. Dijo que el aprendizaje debía darse en casa. Dijo que no correspondía convertir un asunto de restitución en teatro moral. Mientras él hablaba, Elena buscó en su carpeta otro papel. Lo levantó con la mano temblando apenas. No dijo objeción. No sabía ese idioma. Dijo algo mejor. Su señoría, ¿puedo mostrarle esto? Era el recibo del remolque. $185, más la factura del taxi al trabajo de 2 días después. $24.50, más una receta de inhalador para su hijo recogida tarde porque ella no tenía cómo ir a la farmacia. Ahí es donde el daño deja de ser metal y se vuelve vida. Preston miró esos papeles como si fueran inconvenientes, no tragedias, inconvenientes. Yo no le causé lo del inhalador. Dijo, no sé qué esperaba conseguir con esa frase. Tal vez nada, tal vez la costumbre de decir lo primero que lo protegiera, pero en ese instante la sala entera supo que la señora Morales no estaba sentada frente a un muchacho inmaduro, estaba sentada frente a un muchacho educado para separar el golpe de sus consecuencias.
Y todavía faltaba lo más duro. Antes de llegar a eso, le pido algo. Si usted todavía cree que la responsabilidad importa más que el apellido, quédese conmigo, porque a las 10:21 de esa mañana, el caso dejó de tratar sobre quién chocó a quién. Empezó a tratar sobre quién había estado criando el daño. Le pregunté al padre si deseaba hablar. Se puso de pie despacio. Hombre de negocios, voz controlada. Dijo que no estaba allí para litigar la crianza de su hijo. Dijo que si había existido algún pago previo, se había hecho para evitar molestias menores. Molestias menores. Un espejo, una reja, un scooter, un auto de madre soltera. Molestias. ¿Usted sabía, le pregunté, que esos pagos estaban asociados repetidamente a su hijo como conductor? Miró a su abogado antes de contestar. Mala señal. Me informaban de incidentes menores. ¿Y qué instrucción dio? Resolverlos o ocultarlos. El abogado saltó de nuevo. Objeción. Lenguaje argumentativo, sostenida en parte. Retirada la palabra, pero la pregunta ya estaba viviendo en la sala. Entonces pasó algo que no estaba en ningún escrito. Elena habló directamente al padre, no a mí. Usted puede comprar otro carro hoy mismo, dijo. Yo llevo 5 días pidiendo rides para ir a bañar ancianos. El abogado intentó frenarla. No le hable a mi cliente. Yo dije, déjela. Ella no elevó la voz, no lloró, solo puso la llave torcida del Corolla más cerca del borde de la mesa, como si quisiera que él la viera bien. Su hijo me miró y dijo que no era su problema. Ahora yo quiero saber si eso lo aprendió solo. A veces la verdad no entra con documentos, entra con una frase que nadie puede desoír. El padre no respondió. Preston sí. Ya dijo que le vamos a pagar. Era la primera vez que usaba el vamos. Hasta entonces todo había sido distancia, su seguro, su compañía, su padre, su casa. Cuando el suelo se movió, apareció el plural. Yo lo miré fijamente. No, usted escuchó mal. Nadie ha dicho todavía cómo se va a pagar. El abogado pidió una cifra rápida y proporcional. Otra vez la prisa. La prisa es el refugio favorito del privilegiado cuando el detalle empieza a hablar. Le pregunté a Elena si el Corolla era reparable de manera segura. 2 talleres me dijeron que sí, pero que la dirección quedó comprometida y el alquiler de reemplazo me sale más caro que el turno. Y desde el accidente, cómo ha ido al trabajo. Ella sacó un papel con nombres y horas. Vecina, primo, Uber, autobús, 2 turnos perdidos, 1 cambiado, una visita domiciliaria cancelada a una veterana de 82 años en Cranston porque no había cómo llegar. No hizo comentarios heroicos, solo leyó la lista. Mucha gente cree que la dignidad entra al tribunal vestida para impresionar. No, a veces entra con horarios escritos a bolígrafo. Entonces volví al muchacho. Señor Whitmore, míreme, lo hizo. ¿Sabe usted cuál es el ingreso mensual de la señora Morales? El abogado objetó. Yo no le pedí una cifra exacta a ella ni a él. Pregunté otra cosa. ¿Tiene usted idea? No. ¿Sabe cuánto cuesta perder una semana de trabajo cuando un carro es la única forma de moverse? No. ¿Sabe cuánto ganó usted personalmente el último mes? No respondió. ¿Ha trabajado alguna vez por horas? No. La palabra cayó seca. Yo llevaba décadas viendo a personas frente a mí, gente dura, gente rota, gente peligrosa, gente arrepentida, gente que fingía. Una cosa se distingue rápido: la diferencia entre no poder pagar y no haber aprendido nunca que pagar existe. El abogado intentó salvarlo con juventud. Su señoría, estamos ante un adolescente. Le respondí. No, estoy ante un adolescente con historial, cobertura, protección adulta y 0 contacto con la consecuencia. Hubo silencio. Y entonces pronuncié la línea que ese muchacho no esperaba oír en una sala donde había entrado convencido de que todo se arreglaría entre mayores. Voy a decirle quién ha pagado por usted hasta hoy. Nadie se movió. Pagó la cuenta de la casa, pagó la empresa, pagó el empleado administrativo que escribió incidente en lugar de negligencia, pagó su padre cuando decidió que resolver era borrar
y pagó cada persona que usted dañó y aceptó dinero rápido para que usted saliera limpio, pero usted, señor Whitmore, no había pagado nunca. Preston tragó saliva, apenas, lo suficiente. El abogado quiso hablar, le levanté la mano sin mirarlo. No he terminado, no hablé largo, no hacía falta. Hoy sí va a pagar usted. La señora Morales bajó la vista, no por alivio teatral, bajó la vista como baja la gente cuando por fin oye una frase concreta, después de demasiados rodeos. Fijé la restitución completa, $6,842 por la reparación o en su defecto, el valor de reemplazo acreditado si el vehículo resultaba pérdida funcional tras revisión final, más remolque, más transporte documentado, más salarios perdidos ya aprobados. Plazo inicial, 14 días para el primer desembolso, no simbólico, real. Nada de $500 y una sonrisa. Nada de acuerdo privado, bajo presión. El abogado pidió que el padre pudiera cubrir de inmediato y cerrar el asunto. Negado. Ahí fue donde Preston por fin reaccionó con algo parecido al miedo. ¿Qué significa negado? Significa que el dinero no va a salir de un clic de su familia, como si esto fuera otra nota administrativa. El abogado dijo que eso era punitivo. Le respondí que aún no había llegado a la parte punitiva. Ordené además 120 horas de labor estructurada, supervisada por el Departamento de Obras Públicas de la ciudad, en cuadrillas de fin de semana, no en una oficina, no archivar papeles, no programa especial diseñado para currículum. Trabajo físico, horario de 6:00 a 11:00 de la mañana, chaleco reflectante, reporte de asistencia firmado. Añadí 40 horas en el comedor comunitario de veteranos de West End. Servir, limpiar, escuchar cuando un hombre de 78 años cuente lo que significa levantarse a trabajar con dolor y sin excusas, licencia juvenil restringida hasta el cumplimiento de la mitad de las horas y activación completa de plan de restitución, revisión personal ante mi sala cada 30 días. Preston se volvió hacia su padre como si acabara de descubrir que las paredes no obedecen. El padre habló por primera vez con algo que no era control. Thomas, le dijo al abogado, haz algo. Thomas no hizo nada. No podía. Yo había terminado. O eso creían, porque antes de cerrar, miré a Elena Morales y le pregunté, ¿quiere decir algo más? Ella se puso de pie con la misma carpeta en las manos. Miró al muchacho, no al padre, no al abogado, al muchacho. No quiero arruinarte la vida, dijo. Quiero que entiendas la mía. Eso fue todo. Muchos habrían preferido un sermón. Yo no. Una buena línea, cuando sale de la persona correcta, hace más trabajo que 10 minutos de rabia. El caso no terminó ese miércoles. Y eso también importa. La justicia que se siente real no acaba con un golpe de mazo y música de fondo. Se verifica. 30 días después, a las 8:58 de la mañana, la causa MC24-187 volvió a mi lista. Preston entró distinto, no transformado, distinto. Tenía la espalda rígida, los zapatos ya no eran mocasines, botas de trabajo. El sol de abril le había dejado una marca en la frente donde terminaba el casco. Traía en la mano un sobre con un giro certificado por $2,000 a nombre de Elena Morales y un registro de 46 horas cumplidas. No habló primero. Eso ya era novedad. Elena también estaba presente. Había llegado manejando otro vehículo prestado por su cuñada porque el Corolla seguía en taller. Se sentó igual que antes, recta, carpeta transparente. Le pedí al supervisor de obras públicas su evaluación. El hombre no adornó nada, dijo. El primer día llegó tarde 11 minutos y con mala actitud. El tercer día dejó de hablar de más. El cuarto cargó sacos sin que se lo pidieran. Hoy llegó temprano. Le pregunté por el comedor de veteranos. La coordinadora, por teléfono, dijo. No sonríe mucho, pero ya escucha. No es una frase gloriosa, es una frase útil. Miré a Preston.
¿Quiere decir algo? Tardó bastante. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta doblada y la dejó sobre la mesa de Elena. No se la dio en la mano. La dejó ahí, como se dejan las cosas cuando uno todavía está aprendiendo a cargar el peso completo. Es el número del taller, dijo. Yo voy cada jueves después de la cuadrilla. Si sale algo más con la dirección, me llaman a mí. No al seguro, no a la empresa, no a su padre, a mí. Elena no tomó la tarjeta enseguida, la miró. Después asintió una sola vez. Yo no regalo absoluciones, no en 30 días, no por unas botas ni por una voz más baja, pero sí reconozco cuando alguien deja de buscar la salida lateral. Faltaban todavía horas por cumplir y dinero por pagar. Lo dejé claro, sin aplausos, sin cierre barato. La justicia adulta no confunde progreso con perdón automático. 60 días después regresaron. El segundo pago llegó completo. Las 120 horas cumplidas. Las 40 en el comedor también. El supervisor de cuadrilla me dijo algo que guardé. Ahora pregunta dónde va la basura separada y por qué. Esa pregunta parece pequeña, no lo es. La gente que nunca tuvo contacto con consecuencia suele vivir sin preguntarse a dónde va nada después de que lo suelta de la mano. El Corolla de Elena volvió a circular. No perfecto, reparado, seguro. Ella recuperó turnos, presentó constancia del taller y un último cálculo de transporte. Todo cuadró, nada mágico, nada cinematográfico, facturas pagadas, horas hechas, registro firmado. Así es como se ve la reparación cuando es de verdad. Antes de cerrar definitivamente el expediente, miré a Preston una vez más y le pregunté. Cuando bajó de ese BMW, ¿qué dijo? Bajó la vista, no lo ayudé. Tardó unos segundos. Dije que no era mi problema. ¿Y hoy? Me miró directo por primera vez desde el primer día. Hoy sé que sí lo era. Eso no borra el golpe, no devuelve la semana perdida, no deshace el miedo de quedarse sin carro cuando se vive al día, pero marca el punto exacto donde termina la infancia falsa del dinero y empieza, si hay suerte, algo parecido al carácter. He visto personas pobres intentar comprar paciencia con humildad. He visto personas ricas intentar comprar inocencia con velocidad. Ninguna de las dos cosas funciona por mucho tiempo en mi sala. Lo que funciona es más antiguo, decir la verdad, mirar el daño, pagar lo que se debe, y cuando el dinero ha sido una pared entre usted y el mundo, trabajar con las manos hasta que esa pared se caiga. Ese miércoles de abril empezó con un golpe en Broad Street y con un muchacho diciendo, no es mi problema. Terminó meses después con recibos, madrugadas, basura recogida, platos servidos a veteranos y una madre soltera volviendo a encender su carro para ir a trabajar. La gente me pregunta a veces cuándo sé que una sentencia hizo su trabajo. No es cuando alguien llora, no es cuando la sala murmura, no es cuando un apellido famoso se queda sin aire. Es cuando el responsable deja de preguntar quién va a pagar por esto y empieza a entender una palabra mucho más difícil. Yo